Hermanos, les saluda el pastor David Cano. Este es su programa CCI La Lima, al cual te pido que te unas a través de YouTube en la página de Centro Cristiano Internacional La Lima o CCI La Lima, para que te puedas unir a nosotros y compartir en forma fresca los mensajes que el Señor nos comparte a nuestras vidas para compartirlos con ustedes. Así que hoy vamos a ver un tema interesante que lo titulamos Resistencia al Cambio. Y es que sabe, uno de los problemas más complejos y difíciles es que uno siempre se resiste al cambio. Pues, por ejemplo, para muestra un botón, como decimos en el buen hondureño, con esta pandemia, pues muchas personas no estaban acostumbrados al encerramiento, a estar 4 o 5 meses de cierta manera aún sin trabajo y en condiciones un poquito más cortas y limitadas, no en pobreza, porque la pobreza es una cuestión mental, pero a veces un poco escasos de dinero, pero sí vemos que hay cierta resistencia, incluso se incrementaron ciertos factores negativos dentro de la sociedad hondureña. Por eso nuestro tema es resistencia al cambio. Y yo creo que aquí la pregunta sería, ¿qué sentimientos despiertan en nosotros los cambios? ¿Tendemos nosotros a favorecer o oponernos o hacer cierta resistencia al cambio? ¿O manejamos la incertidumbre con cierta calma, podríamos decir, o nos ponemos, un poco impacientes? Por eso nuestro tema hoy, resistencia al cambio. Entonces, vamos a ver qué nos dice la preciosa palabra de Dios acerca de lo que pasa cuando las personas se oponen o se resisten al cambio en sus vidas. Vayámonos a Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Repito, Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Leo de la Nueva Versión Internacional. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Creo que para introducir cambios nosotros tenemos que evaluarnos honestamente, amigos y hermanos, para ver qué nos motiva a resistirnos a lo que puede cambiar circunstancialmente o alrededor de nosotros. Y esto se da en todas las organizaciones, esto se da a nivel personal, esto se da a nivel familiar, esto se da a nivel profesional, a nivel eclesiástico. Nosotros experimentamos cambios y la iglesia también tiene que irse transformando. Es más, la Biblia nos exhorta a que transformemos nuestra mente en el Espíritu del Señor. Entonces, por lo tanto, creo que el cambio, si nosotros somos asertivos y de cierta manera resilientes al cambio, podemos experimentar crecimiento y provecho si captamos la oportunidad. Ahora, yo creo que aquí la pregunta, como dije al inicio, es ¿por qué no resistimos al cambio? Y vamos a ver varios aspectos bien importantes, entre ellos 3, de por qué no resistimos al cambio. Número 1, porque no queremos abandonar la zona de confort. Ya acabamos de leer 3 situaciones bien gráficas donde Jesús, uno de ellos se le quiere unir, que es un escriba, el segundo le dice: Jesús, sígueme, y pone una excusa, y el tercero también
le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero deja que arregle ciertos asuntos. Entonces vamos a ver aquí que muy claramente y llanamente el Señor nos explica, y Dios, sin ánimo de juzgarlos, sin ánimo de cuestionarlos, sin ánimo de avergonzarlos ni humillarlos. Así que en la sabiduría de Cristo trata y confronta y los hace pensar por qué se resisten al cambio. Porque, amigos, en lo personal, todos, con respecto a las cosas espirituales, nosotros tenemos cierta atracción que es dada en el ser humano. Pero nosotros no resistimos a eso porque creemos que de alguna manera eso va a significar un costo. Y esos cambios nos hacen como permitirnos y saludar de lejos las cosas que podrían ser de bendición para nosotros. Número 1, dijimos, ¿por qué no resistimos al cambio? Vemos en la primera historia, porque no queremos abandonar la zona de confort. Repito, ¿por qué no resistimos al cambio? Número 1, porque no queremos abandonar la zona de confort. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, en Mateo se cuenta la historia de este hombre y era un escriba, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Muchas personas ven el cambio como algo inesperado y que lo saca de su zona de comodidad, de confort. Te pregunto, ¿qué es lo que te impide experimentar un cambio para bien de tu vida si tienes una zona de confort? ¿Cuál es la zona de confort, más bien dicho, que te impide querer experimentar un cambio? Y eso te permite tener una resistencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Estás cómodo? Si hablamos de un vicio, que yo no te voy a cuestionar, por eso, mi amigo, mi hermano, es el Espíritu Santo de Dios que te redarguye y te puede decir, yo creo que necesitas cambiar. Puede ser el alcohol, fumar, pornografía, impurezas sexuales, pecados ocultos, robar, mentir, cosas llanas y claras. ¿Por qué te resistes al cambio? ¿Por qué te resistes a cambiar? ¿Será que ya estás cómodo con tu área? Y ya prácticamente has justificado por qué mientes, por qué robas, por qué practicas la pornografía, por qué haces cosas indebidas, por qué dices palabras ociosas y vulgares. ¿Por qué te resistes? Dios quiere hacer una obra en tu vida. Jesús confronta a este escriba, una persona que se supone es religiosa, como lo describe en el libro de Mateos, la misma historia. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús confronta a este escriba con la realidad del costo que hay que pagar, que muchas veces no va a haber la comodidad de un techo ni una cama cómoda en ese momento, sino que donde pudieran iban a hablar por amor al Evangelio y a la salvación de otras personas. Hay que darnos cuenta de que a veces nosotros somos impulsivos y queremos cambiar y decimos y ofrecemos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos en el buen hondureño, y no debemos de ser como Pedro, que Jesús se le acercó y le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no caiga. Señor, a donde tú vayas yo iré, dijo Pedro, con la mayor de las gallardías y valentía. Y Señor, estoy dispuesto hasta a morir por ti. Ay, Pedro, 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Y así fue, hermanos. Así fue, amigos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una resistencia al cambio por comodidad. Y delante de las demás personas, en aquella fogata, negó a Jesús 3 veces. Número 2.
¿Por qué nos resistimos al cambio? Porque tenemos conflictos de responsabilidades. Leíamos en Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, refiriéndose a Jesús, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A muchos el cambio les genera ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque tienen conflictos de responsabilidad. Jesús no estaba siendo grosero. Jesús no le estaba diciendo de que abandonara a su familia, ni que así fríamente fuera a dejar de enterrar a su papá. ¿Sabe? En aquel entonces, por si usted no lo sabía, la práctica de enterrar a los papás duraba 1 año. Porque la gente moría la persona y todo el trámite, entonces lo que se hacía era preparar el cuerpo. Y luego, después de 1 año, se enterraba. Pero ¿qué pasa? El papá de este muchacho no había muerto. Y él le dice, déjame que primero, en otras palabras, déjame que primero muera mi papá y lo entierre para poderte seguir. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos conflictos en nuestras responsabilidades. Es cierto que debemos de honrar a nuestro padre y madre, pero el papá de él no había muerto. En el contexto histórico, social y cultural de Israel, el papá no había muerto. Simplemente él estaba diciendo, déjame que primero muera mi papá y lo entierre para después seguirte. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y ve y anuncia tú el reino de Dios. Hermanos, abandonar ciertas personas, abandonar ciertas circunstancias, ciertas comodidades y perder algo con lo cual nosotros nos sentimos netamente responsables. No te estoy diciendo que uno tiene que abandonar a los padres, tiene que abandonar a los hijos y a la esposa, por ir a China, por ir a Rusia, por ir a Finlandia, Dinamarca, donde no ha llegado el Evangelio, a Irlanda. No, hermano. Simplemente el llamado del Señor es a que nuestra prioridad sea Dios primero, después nuestra familia, después nuestro trabajo y después si quieres la iglesia. Pero tu relación personal con Dios es primero. Entonces, el proceso que llevaba a este muchacho era un proceso que no existía y que simplemente fue una excusa para eludir la responsabilidad de estar comprometido con el Señor. Número 3, y con esto vamos concluyendo. ¿Por qué no resistimos al cambio? Porque pone a prueba nuestras inseguridades. Leemos en Lucas 9, 61, 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amigo, a veces el cambio pone de manifiesto nuestras inseguridades. Y es que él estaba esperando ir a despedirse de la gente de su casa para que de alguna manera la convencieran de que no se fuera. Cuando tú tienes convicciones, y esto lo digo con autoridad porque yo era una persona que me resistí al ministerio por mis mismas inseguridades. Era una persona tan timorata, miedosa, tan insegura, que Dios, llamándome a mí para servirle al ministerio, primero consideré mi carrera profesional. Y está bien, pero siempre negándome al ministerio y al llamado del Señor. Hermanos, pero en Dios siempre hay oportunidades. ¿Sabes? Dios a mis 58 años me llamó al ministerio a ser pastor y hoy estoy sirviéndole con todo mi corazón, con todas las fuerzas y aún siendo profesional.
Doy gracias al Señor porque no hay mejor nivel que ser llamado por Dios mismo para servirle. Ahora, necesitamos cambiar para poder crecer. Hacernos más efectivos, objetivos, responsables y realistas de nuestro entorno, pero tienes que someterte al cambio. Y mencionando que sin resistirnos a él. ¿Y por qué no resistimos? Porque no queremos abandonar la zona de confort, porque tenemos conflicto de responsabilidades y porque pone a prueba nuestras inseguridades. Quiera Dios que conozcas tu talento y que no te resistas al cambio y que te encuentres con el Señor para que Dios produzca los cambios necesarios en tu vida, para bien tuyo y de terceras personas que te aman. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en otra edición más de su programa CCI La Lima. Bendiciones.